Hablamos ahora con el sacerdote Pablo Blanco Sarto, como decíamos, es teólogo y premio Ratzinger de Teología 2023. Él impartirá la conferencia el viernes 17 de enero a las 7:30 en la Casa de la Iglesia que celebramos en el Concilio de Nicea. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes. Pablo, decíamos al principio que este año se celebra el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico cristiano. Se celebró en Nicea, cerca de Constantinopla, concretamente en el año 325 después de Cristo. ¿Qué podemos destacar de lo que se acordó en ese concilio? Bien, es efectivamente el primer concilio ecuménico, quiere decir que forman parte obispos de tanto de Oriente como de Occidente, ¿no? De todo el mundo entonces conocido, ¿no? En concreto, pues son 318 obispos y tenemos que tener en cuenta que en el último concilio, que es el Vaticano II, son 2500. O sea que el Vaticano II es todavía más ecuménico, más universal, más católico, podríamos decir, ¿no? Entonces, yo creo que hay tres cosas que en definitiva proceden de Nicea, ¿no? El primero es el credo, ¿no? El credo de Nicea, que después se completa con el de Constantinopla en el 381, es el segundo credo. El primero es el de los apóstoles, que es aproximadamente del siglo II, ¿no? Entonces, ese credo, esa confesión de fe que rezamos nosotros en las celebraciones eucarísticas del domingo, es importante porque en aquel momento se empezaban a poner en duda las verdades centrales del cristianismo. ¿Cuáles son las verdades centrales del cristianismo? Pues la Trinidad y Jesucristo, la divinidad de Jesucristo. O sea, lo que repetimos en el credo de Nicea, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Pues estas Navidades hemos contemplado esa luz que nace en Belén y que viene a recordarnos que Jesucristo es verdadero Dios. Frente a esto estaban los famosos arrianos que hablaban de Jesucristo como un hombre divinizado. Y podríamos pensar que esto es una historia así como muy antigua, pero ahora también en nuestro tiempo tenemos arrianos, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice que podemos ser buenos, pero que no podemos ser del todo santos. Entonces, que no podemos ser del todo divinizados por Jesucristo, ¿no? Entonces, Jesucristo, si es verdadero Dios y es verdadero hombre, pues realmente nos puede cambiar, nos puede limpiar, nos puede purificar, nos puede santificar, ¿no? Entonces, esta es la primera verdad así como importante. La segunda es la fecha de la Pascua. Había como dos calendarios, el juliano y el gregoriano, por decirlo de alguna manera, el oriental y el occidental, ¿no? Entonces se procura unificar y curiosamente este año, en 2025, coinciden los dos calendarios y por eso el Papa Francisco ha pedido que se vuelva a unificar la fecha de la Pascua, es decir, que la celebremos el mismo día, el Papa Francisco con la gracia que suele tener, ¿no? Pues dice que para unos resucita Jesús un día y para otros resucita otro. No, vamos, no es así exactamente, pero sí que celebramos en días distintos la resurrección de Jesucristo, ¿no? Y el tercer gran tema de Nicea es la paz. La verdad es que la paz no vino de modo inmediato, porque los arrianos siguieron ahí intrigando y de hecho a San Atanasio, que era el principal defensor de la divinidad de Jesucristo, pues fue desterrado a Tréveris, ¿no? Él era obispo de Alejandría en Egipto, imagínate, pues desterrado a Alemania, a Tréveris, ¿no? Y la verdad es que esa paz tardó bastante. Entonces es interesante porque el arrianismo en realidad no lo vencieron ni los obispos, ni los curas, ni la jerarquía, sino que, como demuestra John Henry Newman, San John Henry Newman, que él estudió la crisis arriana en el siglo IV, fueron los laicos que nos defendieron que Jesucristo es verdadero Dios, que es Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, ¿no? Y entonces ahí se ve la gran capacidad, la gran potencia que tienen los laicos, ¿no? Y por eso, ahora que estamos un poco tras la estela del Vaticano II, y eso mismo que ocurrió en Nicea, que no hubo una paz inmediata, sino que se tardó un poquito,
también ahora, después del Vaticano II, pues ha habido pues una cierta confusión, pero los frutos del Vaticano II, que también tiene que ver bastante con esto que hemos dicho de los laicos, acabarán llegando, como se dice ahora, sí o sí. Qué interesante, qué bien que podremos escucharte un poquito más ese viernes 17. Y Pablo, ya para terminar, ¿cómo podemos hacernos más ecuménicos los católicos? ¿Por qué es positivo para nuestra fe entrar en esa mentalidad, en la mentalidad ecuménica? Bueno, lo primero es viviendo muy bien el octavario, ¿no? El octavario nace por esa necesidad de ser más creíbles ante el mundo, ¿no? Hay una anécdota que siempre se cuenta de la conferencia misionera de Edimburgo de 1910, donde estaban ahí reunidos distintos cristianos, pues ortodoxos, anglicanos, algún católico, protestantes, ¿no? Entonces dicen que de repente se levantó un chinito y dijo, vosotros nos habéis traído a Cristo y os estamos agradecidos, pero también nos habéis traído vuestras divisiones. Por favor, hablarnos de Cristo, pero no de vuestras divisiones, ¿no? Entonces, por eso se instituye estos 8 días dedicados a rezar precisamente por la unidad de la Iglesia. Y entonces esto lo podemos vivir en macro, en micro, ¿no? También en micro, pues rezando por la unidad en la propia familia, en la sociedad, que ahora está muy polarizada, en la Iglesia, entre todos los cristianos y cristianas, ¿no? Y viviendo, pues, en el día a día de nuestra vida cotidiana, pues ese ecumenismo que se suele decir que es el ecumenismo del corazón, de las manos y de la cabeza, ¿no? El más importante es el del corazón, el de la oración. El concilio dice que es el alma del ecumenismo, ¿no? Pues por rezar para que, siguiendo las palabras de Jesús en la última cena, todos seamos uno. Después el ecumenismo en las manos. Se nos acaba el tiempo, Pablo. Sí. Lo siento mucho, pero tenemos que ir acabando. Sí. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y ayudarnos a entender también más el trasfondo, la repercusión, lo que se acordó allí, ¿no? En ese concilio de Nicea. Y bueno, pues tenemos muchas ganas de escucharte ese viernes 17. Un saludo y hasta pronto. Pues un saludo y feliz año en la esperanza.